Buen día, shalom, buen jueves. No, sí, jueves. Y bueno, mañana termina la semana. Termina la semana eh, laboral, digamos, y comienza a caer la tarde el Shabbat. Y yo quería anticiparme un poco con, con el tema de las parashat. Y hoy quiero compartirle una mínima eh, porción de la Parashat Vayera, se llama, que comienza en el capítulo 18 de Bereshit, de Génesis, y, y que tiene muchísima información, muchísimas enseñanzas, que bueno, imposible obviamente abarcarlas en un solo video, ¿no? Y yo creo que ni en miles de años vamos a terminar de analizar este libro tan rico que es el Génesis. Pero hoy quiero enfocarme en unos versículos, los primeros versículos. Y bueno, ¿por qué se llama Vayera? Siempre la Parashat tiene el nombre de cómo empieza el capítulo. En este caso, el capítulo 18 empieza en hebreo con la palabra Vayera, que quiere decir se le presentó o se le reveló, dicen algunas traducciones, Hashem, Dios, a Abraham. En las planicies de Mamre, dice, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Y primero quería resaltar algo acá, ¿no? Explicar algo. En este momento que Abraham estaba sentado en su tienda afuera, Abraham iba por el tercer día de la circuncisión. Si usted va al capítulo más atrás, el Eterno lo mandó a circuncidarse a él y a todos los que vivían en su casa, sea extranjero o no. ¿Y sabe cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? 99 años. Así que usted imagínese, hágase una película de este momento, un hombre de 99 años sentado en el tercer día de la circuncisión, que dicen que es el día más doloroso, que es el día donde el dolor está en su máxima expresión, y él sentado en la entrada de su tienda, con el día más caluroso de todos los días. Dice que era un día extremadamente caliente, que ardía, que quemaba, y justamente dicen que el Eterno hizo ese día a propósito, extremadamente caluroso, pensando en Abraham, para que Abraham quedara dentro de su casa reposando y recuperándose de su cirugía, vamos a decirlo. ¿Saben cómo se hacía la circuncisión en esta época? Hoy son cirugías, microcirugías con anestesia, pero cuando Abraham se la practicó, que tenía 99 años, Sara, él se lo hizo con dos piedras afiladas, se lijan entre sí, se afilan entre ellas y con eso cortaban el prepucio. Así que ahí no había anestesia, antiinflamatorio, calmantes, nada. Así que usted imagínese el dolor, ¿no? Y bueno, sin embargo, eh, para Abraham era un hombre que, bueno, que dice enseñan los sabios, la Torá habla mucho de la característica, del carácter de Abraham. Era un hombre que cumplía rajatabla con los preceptos que el Eterno les había enseñado. Y uno de los preceptos era justamente el ser hospedador y ayudar al prójimo, ayudar al otro. Y, y eso para él era más importante que cualquier dolor, que cualquier calor, que cualquier cirugía, que cualquier situación, sea la que sea que le está pasando. Por eso dice en el versículo 2, dice que él estaba sentado a la puerta de su tienda este día, alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban parados frente a él, y cuando los vio dice que corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y dijo: Señores míos, si he hallado gracia a sus ojos, por favor, no pase sobre tu sirviente. Por favor, le será servido un poco de agua. Laven sus pies, descansen bajo el árbol. Yo traeré pan para que sustenten su corazón y después continuarán su camino. Pues por esto han pasado ustedes frente a mi casa, frente a la casa de su servidor. Ellos respondieron: bueno, haz como tú has dicho. Abraham entonces luego fue a la tienda de Sara. Bueno, luego vamos a seguir con ello. Entonces,
Un día con tanto calor, Abraham no podía dejar que nadie pasara por su tienda y él no poder ayudarlo, no poder hospedarlo, brindarle ayuda. La tienda de Abraham tenía 4 entradas: norte, sur, este, oeste. Así que vengan del lugar que venga, siempre iban a encontrar una puerta abierta para recibir, para ser recibido por Abraham, para ser ayudado, hospedado, atendido por este gran siervo, por nuestro patriarca Abraham. Y así que imagínense por un momento, uno tiene que pensar, ¿no? Nosotros somos jóvenes todavía, pero usted piensa, un hombre de 99 años, ¿qué hacía con el calor intenso, sentado afuera con más de 45 grados, calculen, en el desierto, sentado afuera con ese viento que debe haber quemado, abrasador, como un soplete, imagínense? Y, y claro, pero el Eterno vio, conoce el corazón de Abraham. Por eso dijo, bueno, Abraham no va a desistir de su corazón hospedador, y le envió a estos 3 ángeles. En realidad son 3 ángeles, dicen la Torá, dicen los sabios que eran Rafael, Miguel y Gabriel, que cada uno tenía una misión ya predestinada por el Eterno para cumplirla. Iban de paso a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces cuando Abraham los vio, ¿qué hizo? No les gritó, venga, no, salió corriendo a su encuentro. Qué bárbaro. Salió corriendo a su encuentro y les ofreció agua, les ofreció pan, les dijo, pasen, lávense en los pies. Imagínense cómo habrán venido esta gente. Usted imagínense caminar por el desierto con un calor terrible de día, el sol que parte. Habrán estado muertos de sed, con hambre, transpirados, con calor, y que alguien venga y te ofrezca agua fresca, que te laves un poco los pies, que te saques la arena que tenían en el cuerpo, y les ofrece alimento, comida en el medio del desierto. Es una terrible, realmente terrible regalo de Dios, ¿no? Y bueno, Abraham los hospeda, le dice, sale corriendo, le dice a Sara que prepare pan. En esa época era el matzá, porque estaba en la época de la fiesta de Pesach, los panes sin levaduras, les hace la matzá. Y luego le da una orden al joven, y dice a un joven que, bueno, dice la Torá que es Ismael el joven, para que vaya y faene un ternero. Y luego Abraham viene con ese ternero cocido, asado, y viene con leche, viene con crema, y se lo sirve a estas 3 personas que eran ángeles, pero no lo sabía, eran 3 personas, y se queda de pie mientras les servía. Fíjense, ese quedarse de pie mientras los otros comían es una actitud de servidumbre, es una actitud que humildad, ¿no? Decir, yo estoy para servirlos a ustedes. Él no se sentó a la mesa y comió, él se quedó parado para seguir atendiéndolos, Abraham. Y bueno, y uno pensando y reflexionando en esto, digo, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender, ¿no?, de la Torá? ¿Cuánto tenemos que aprender de lo que la Torá nos transmite en cada versículo, en cada pasaje? Ustedes, ¿cuántas veces pensemos, ¿no? Y me incluyo a mí también, ¿cuántas veces nosotros hemos ayudado a alguien en un día de intenso calor o de intenso frío, acercándole, o sea, supongamos un día de mucho calor como los que se vienen ahora, acercándole un vaso con agua fresca? Yo no les digo que los va a llevar a su casa a dormir, porque sabemos que estamos en otros tiempos peligrosos, no podemos meter a nadie en nuestra casa sin conocerlo, ¿no? Y menos si tenemos hijos menores o lo que sea. Entonces, usted imagínese ver un día de mucho calor, como los hace aquí en Rafaela, humedad, y de ver gente que está en la intemperie. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, les acercamos, vamos bajo un árbol con la sombra, te acercamos un vaso, una botella con agua bien fría, le acercamos un plato de comida para que tenga, le acercamos aunque sea una palangana para que se remoje los pies, o un, no sé, algún recipiente donde poner agua, refrescate un poco, ¿cuántas veces hemos hecho eso? O si hace mucho frío, acercarle un plato caliente, acercarle una frazada, a tratar de llevarlo a un lugar donde esté mínimamente en reparo. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha afligido por las necesidades del otro y ha querido ayudarlo, ha querido brindarle lo que uno puede?
no podemos caer en que, bueno, yo no puedo solucionar todos los problemas del mundo, pero sí podemos aportar ese granito de arena. La montaña se hace de a un granito, ¿m? No se hace de una. Entonces, usted fíjense, a Abraham no le importó el dolor, no le importó la edad, no le importó el calor, no le importó nada. Él sabía que al Eterno lo había, que el Eterno le agradaba, que el Eterno, que la voluntad del Eterno es que nosotros seamos personas que aman al prójimo como a nosotros mismos. Que seamos personas que cuando vos amas al prójimo, ¿qué vas a buscar? Ayudarlo, proveerle, sostenerlo, extenderle la mano, brindarle la provisión, lo que estén necesitando, a ver qué necesitas. Bueno, yo voy a hacer todo para proveértelo. Es fácil, nosotros nos quejamos del calor, pero luego nos encerramos en casa con el ventilador, o con el aire, o con una pileta, o nos tiramos agua. Pero nos olvidamos que afuera hay gente que no tiene esas mismas posibilidades. Y el ser justo, el hacer justicia, es eso, es tratar de que el otro tenga las mismas posibilidades que yo de refrigerarme o de calentarme. Entonces nosotros en eso tenemos que también trabajar, en ser generosos, en ser justos con el otro, en hacer actos de justicia. La Torah habla siempre de los actos de justicia, porque eso le agrada al Eterno, eso le agrada al Señor. Y tenemos que hacer cambios, tenemos que quitarnos todo ese egoísmo, tenemos que quitarnos todo ese querer acaparar todo para nosotros y comenzar a hacer luz, porque dice la palabra que su pueblo Israel iba a ser la luz del mundo, y Abraham sabía eso, y él era luz. Aún a través de en estas situaciones estaba haciendo luz, estaba haciendo testimonio del Todopoderoso, siendo una persona con un corazón tan así, tan generoso, tan ayudador, tan amable, tan hospedador. Él estaba manifestando el carácter del Eterno, y nosotros también tenemos que reflejar con nuestros actos el carácter de nuestro Salvador, de Yeshua, el carácter del Eterno. Entonces también tenemos que obrar, que operar, que actuar de la misma manera que actuó nuestro padre de la fe, nuestro patriarca Abraham. ¿Y qué cambios podemos hacer? Tenemos que reflexionar en esto hoy, en base a estos versículos que hemos leído. ¿Qué cambios podemos hacer? ¿Para qué? Para poder cumplir con este precepto de amar al prójimo y de ayudar al prójimo, de hacer justicia al prójimo. ¿Qué podemos hacer? Se vienen tiempos muy duros y se vienen tiempos también muy duros en lo climático. Comencemos ya a ver a dónde está la necesidad y cómo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Para brindar, para tratar de brindarles lo que ellos están necesitando. Porque miren que la palabra en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, dice que antes de predicarles al hambriento, antes de darle la palabra, de predicarle, primero denle de comer. Primero denle de comer. Porque una persona con hambre en su estómago, con ruidos en su estómago por el hambre, no va a escuchar. Primero saciémosles el hambre físico y luego presentémosles el reino de los cielos. Los sabios dicen que Abraham hacía eso, que Abraham no solamente los hospedaba y se iban, sino que mientras los hospedaba él le predicaba del Eterno, les predicaba del Creador, les predicaba de ese que había creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y la gente, porque ellos hacen como una conversación diciendo, bueno, cuando la gente le decía gracias Abraham por todo lo que nos brindaste, dicen que Abraham decía, no me den gracias a mí, denle gracias al Creador, a mi Creador, al Creador del cielo y de la tierra, al Creador de los animales que hoy hemos comido, al Creador de las verduras que hoy hemos comido, al Creador de la semilla de la cual viene el trigo y de la cual luego hacemos el pan. A Él denle las gracias. Él siempre les enseñaba a todos, les enseñaba el camino de la Torá. Por eso Dios lo amaba, porque veía que era un hombre que Él a los suyos, a su descendencia, les iba transmitiendo también los principios que el Eterno le había transmitido a él. Y eso está yo ahora quizá no lo encuentre, pero eso estaba en la Torá cuando Dios dice que amaba a Abraham, porque él le transmitía las enseñanzas que el Eterno le daba, se las transmitía a sus hijos y a toda su descendencia. Les enseñaba valores, les enseñaba cómo ser
solidario, cómo ser prudentes, cómo amar al prójimo, cómo ayudar, cómo comportarnos, cómo caminar día a día bajo la voluntad del Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo que nuestra descendencia, los que nos siguen a nosotros, nos van a ver que hacemos y ellos van a hacer lo mismo. Así que bueno, hoy los dejo con esta reflexión para que mediten y comiencen a activarse. Y bueno, la iglesia tiene que salir de la comodidad y tiene que ser luz en todos lados. Así que comencemos a ver a dónde está la necesidad, a captar y ver qué podemos hacer para cumplir con este precepto, como lo hizo Abraham, como nos enseña Abraham en esta parashá de Vayera. Así que bueno, shalom, hermanos, y bueno, y espero en la próxima ya cuando nos reunamos conversar sobre todo esto que estuvimos hoy aprendiendo y ponernos de acuerdo cómo vamos a ayudar. Shalom.